Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a un nuevo programa del programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Sean bienvenidos. Eh, Hoy vamos a hablar con respecto a la obediencia, vamos a hablar con respecto a la importancia de cuando Dios habla, hermano. Vamos a hablar de Josué, vamos a hablar de la Biblia, ¿cierto? Que es lo único que nos puede cambiar, es lo único que nos puede traer a la salvación en Cristo Jesús, ¿cierto? Vamos a orar para comenzar. Espero que Dios hable hoy día, hermanos, que Dios se dé a entender a través de la palabra que vamos a leer y que pueda edificar tu vida, que pueda cambiar tu vida el Señor por medio de su palabra. Sean todos muy bienvenidos. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar, Señor, y poder compartir tu palabra, Rey. Sabemos que en tu palabra hay salvación, Señor. Sabemos que en tu palabra hay sabiduría, Señor. Y sabemos que por sobre todas las cosas, Señor, por tu palabra conocemos el gran amor que tú tienes, Señor, por nosotros, Rey, y por tu nombre, Papá. Guíanos, Señor, en esta tarde y edifícanos, Señor. Transfórmanos con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a Josué, el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 1 al 9. Voy a leer una versión Reina Valera contemporánea que dice lo siguiente. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán. Este pueblo y tú vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Sé tú hablando a cada oyente, Señor, a cada persona que nos está viendo en Facebook, Rey, para que te puedan conocer, Señor, al único Dios, al único Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Si bien es cierto, hermanos, hoy con el tema de la pandemia del coronavirus, nadie se ha salvado de tener temor. Nadie podría decir: a mí no me va a tocar esto. Después de ver, hermano, lo letal que es esta enfermedad, ¿cierto? De ver tanta gente, hermano, que ha muerto por el coronavirus, yo creo que todos en algún minuto sentimos temor.
Y eso nos demuestra, hermano, que en el mundo hay mucha aflicción, mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero en el reino de Dios no es distinto, hermano. No estamos exentos del dolor. Lo podemos ver claramente en estos versículos que estoy leyendo, donde Josué es ordenado por Dios a tomar el lugar de Moisés en el pueblo de Israel. Moisés había muerto, hermanos, o había desaparecido. Y el pueblo de Israel llevaba un mes llorando por Moisés. Y entre ellos estaba Josué, su guía, su mentor, su amigo, su hermano. Había muerto. Y tú y yo conocemos quién es Moisés, ¿cierto? Moisés, el gran hombre que fue enviado por Dios y desafió el poder de Egipto. Pero este hombre se había ido y estaba Josué allí, hermanos, en medio de su dolor, en medio de la desesperanza de haber visto que Moisés ya no estaba. Pero viene Dios, hermanos, y le habla. Dios, hermano, cuando Él habla, todo cambia. Dice el versículo 2, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta cómo Dios, hermano? Porque Dios podría haberlo apapachado, haberle dicho, oh, pobre Josué, venga para acá, mi guachito. No. Llegó el tiempo, dice Dios, de cumplir mi promesa que ya le había dado al pueblo de Israel. De darle las tierras que yo le había prometido. Y te tienes que levantar, Josué, y cumplir con lo que yo te mando. Moisés y su generación no entraron en la tierra prometida, hermano, por la rebeldía del pueblo y por la rebeldía también de Moisés, porque él, cuando Dios lo envió a hablarle a la roca para que saliera agua cuando no había agua en el pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Moisés, muchos dicen que fue porque golpeó la roca. Dios se enojó con él. Y también porque ellos hablaron fuerte al pueblo de Israel como rebeldes, como superiores. Y Josué, hermano, está a punto de enfrentar una guerra con una nación poderosa. Y su guía ha muerto. Y debe tomar el lugar. Y Dios no solo se lo ordena, sino que lo apresura porque le dice, ahora, crucen ahora el Jordán. ¡Wow! Me imagino el temor que debe haber tenido Josué. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí tenemos un hombre que está con mucho temor, con muchas dudas. Y esta es la orden que Dios le da a Josué, porque llegó el tiempo de cumplir la promesa. Dios ahora está dispuesto a cumplir la promesa que había hecho el pueblo de Israel. Esto nos demuestra, hermanos, que las cosas son en el tiempo de Dios. Y debemos estar atentos cuando Dios nos habla y nos quiere llevar a una victoria sobre el enemigo. Quizás Josué estaba tan sumido en su dolor, pero cuando él escuchó la voz de Dios, se dio cuenta que era hora de levantarse. Si bien es cierto, hermano, el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en el desierto, ¿cierto? ¿Verdad?
No es el lugar donde quiere Dios que permanezcamos, sino que quiere prepararnos para lo que viene. Josué, hermano, fue testigo del poder de Dios en el desierto. El maná que Dios envió cuando el hambre atacaba sus mentes y sus cuerpos fue la victoria sobre el hambre. ¿Quién proveyó eso? Dios. La columna de fuego fue la victoria en medio del frío. La nube fue la victoria para el sol, para que no sintieran tanto calor en medio del desierto, hermano. ¿Quién proveyó todo eso? Dios. La peña de Oreb, la victoria sobre la sed. Él fue testigo de cómo la tierra, hermano, se tragó 200 israelitas por ir en contra de Dios, en contra de su escogido, en contra de Moisés. ¿Qué necesitaba Josué, hermano? Josué necesitaba entender que cada dificultad, que cada gigante, que cada arma de guerra, que el hecho de que Moisés no estuviera allí no era lo relevante. No era donde debía poner su mirada. Quizás Josué, hermano, se encontraba en un gran problema. Quizás todas las circunstancias estaban en su contra. Hasta él estaba en su contra porque su ánimo lo traicionaba, su tristeza lo consumía. Pero hay algo en esta escena, hermano, que lo cambia todo. O mejor dicho, no cambia nada. Jehová habló a Josué y le promete que él estará siempre con él. Aleluya, hermanos. Bendito el Dios de Israel, bendito Jesucristo de Nazaret, porque cuando Él habla, todas las cosas cambian, hermanos. Si hay algo poderoso en Dios, es su palabra, hermanos. Si hay algo poderoso en Cristo, hermanos, es cuando Él habla. Cuando Lázaro llevaba muerto 3 días, 4 días, hermano, Jesús solo dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro tuvo que obedecer. Versículo 3 dice: tal y como se lo prometía Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra, de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Quizás Josué pensaba: todo será distinto ahora que no está Moisés. Yo no soy como él. No tengo esa actitud de líder que tenía Moisés, de guía. No tengo su carácter, su valentía. Pero en realidad nada había cambiado. Porque el verdadero guía del pueblo de Israel no era Moisés, era Dios. Y Dios continuaba allí, hermanos. De seguro Josué estaba a punto de arrancar de allí. Pero al oír las palabras de Jehová, él se dio cuenta, hermano, que lo que importa en nuestras vidas es que Dios esté con nosotros. Y si tú te has arrepentido, si tú has dejado el pecado, si tú buscas la santidad, de seguro, hermano, Dios está contigo. No sé qué estarás pasando en tu vida, pero sea lo que sea, lo más importante es que Dios está contigo. Y si Él está contigo, dice la palabra, ¿quién, hermano? ¿Quién irá en contra de los hijos de Dios? De seguro vencerás para la gloria de Dios. Quizás puede ser el pecado que te tiene estancado, detenido, los temores, las dudas, el cansancio, el afán, lo que sea. Si tú eres cristiano, Dios va contigo por medio de su Espíritu Santo, porque Cristo murió por ti. Y de seguro saldrás de ese estado y vencerás. Quizás no lo ves y quizás ni siquiera sientes a Dios. Pero te recuerdo que esto, el caminar en Cristo, es por fe y para fe. Creer en lo que no vemos y tener certeza
de lo que estamos esperando, hermano. Porque lo que esperamos es ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él un día volverá, hermanos. Y no volverá como en un burrito. Va a volver en gloria y majestad, hermano. Y en su muslo derecho dirá, fiel y verdadero. Dios no nos ha llamado, hermanos, para dejarnos en medio del camino. Él nos llamó para terminar cada cosa que comencemos en su nombre. Pero no es por nuestra fuerza. No es por nuestra inteligencia, hermano. No es nuestra capacidad de resolver las situaciones difíciles lo que nos hace victoriosos. Es Él en nosotros. Es su presencia nuestra victoria. Mira lo que dice en Éxodo 33, del 10 al 16. Josué sabía, hermanos, porque él vio a Moisés cómo Dios actuaba con él. Sabía que lo más importante era la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿no? Sí, obviamente la muerte, porque nadie está preparado para la muerte. La muerte de Moisés lo debe haber golpeado muy fuerte. Pero es hora de levantarse. Porque está bien, hermano, a veces tenemos dificultades, a veces estamos pasando un desierto súper largo, hermano, que parece que no va a terminar nunca. Pero hoy es tiempo de levantarte en el nombre de Dios. Porque Él murió por ti, Jesús murió por ti. Y no lo hizo para dejarte en medio de esta vida perdido, asustado. No, lo hizo para convertirte en un guerrero de la fe, en un defensor de la fe. Josué, hermano, en todo el caminar en el desierto vio cómo Dios apoyaba a Moisés y él necesitaba algo y ahí estaba Dios. El pueblo de Israel necesitaba algo y ahí estaba Dios. Y ahora Josué necesitaba esforzarse, ser valiente. Necesitaba la presencia de Dios. Que lo animara, que lo transformara en ese guerrero que se convirtió, hermano. Mira lo que dice en Éxodo 33, del 10 al 16. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Mira, hermano, cualquier cosa que decidamos en nuestra vida, cualquier cosa que estemos enfrentando, no importa cuán difícil sea, no importa cuán imposible se vea, lo importante es que Dios esté contigo. Lo importante es que su palabra te acompañe a todo lugar, en todo tiempo. ¿Y cómo sé si Dios está conmigo?
Él te habla por medio de su palabra. Y si te habla, andarás conforme a su palabra. No estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo que nuestra vida es completamente perfecta y santa, hermano, porque sí, cometemos muchos errores. Pero lo que demuestra que Dios está con nosotros es la lucha que tenemos en contra del pecado. No en contra del mundo, es la lucha interior. Josué era un guerrero, hermano. Tú y yo somos unos guerreros en Cristo. Y cada batalla, hermano, la ganaremos porque Dios está con nosotros. Pero si tú no tienes esta lucha, tú no conoces a Cristo. Si para ti el pecar te da lo mismo, no te importa, tú debes conocer a Jesús. Debes conocer al dador de la vida, aquel que vino no por los justos, sino por los pecadores, para llamarnos al arrepentimiento. Es muy importante vivir en obediencia, hermano, porque este texto de lo que habla es de que Josué se esfuerce y sea valiente en cumplir los decretos que Dios le había entregado a Moisés, los mandamientos. Muchas veces malinterpretamos este texto, hermano, y le ponemos que hay que esforzarse para trabajar, para ser buen padre. Sí, sí, sí. Pero lo principal, hermano, de lo que habla este texto es que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Es la obediencia el centro de este texto. No es otra cosa, hermano. La victoria, hermano, en nuestras vidas sobre el pecado depende de la obediencia que nosotros tengamos respecto a su palabra. Ahora, ¿cómo voy a ser obediente a un mandamiento que yo no conozco, que no he leído? ¿Te fijas cómo el conocer a Dios, el amar a Dios tiene que estar conectado a la lectura bíblica, al conocer la Biblia, el estudiar la Biblia, el meditar en la Biblia? Quizás Josué, quizás cualquiera podría interpretarlo. Josué tenía que esforzarse en ser el mejor líder. Claro, el mejor líder. Pero el mejor líder en ser obediente. Obediente a los mandamientos de Dios. Y eso él lo vio en Moisés. Si Moisés cometió sus errores, fueron muy pocos. ¿Por qué el Señor le dice, esfuérzate y sé muy valiente? Hermano, él ahora iba a ser el líder, el guía espiritual del pueblo de Israel. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa que él debe ser ejemplo en todo. Porque si el guía, hermano, desobedece a Dios, ¿qué se esperaba del resto? Sí, podemos decir nosotros, hermano, es que la mirada tiene que estar puesta en Cristo. Pero obvio que debe estar la mirada puesta en Cristo. Pero eso no nos da libertad como guías espirituales a vivir como queramos. Oye, si estamos representando a Dios, somos la voz de Dios. Si tú dices ser cristiano, no importa que en la iglesia no seas su líder, pero si tú dices ser cristiano, tú eres un representante de Cristo aquí en la tierra, un embajador de Cristo aquí en la tierra. Y cada persona que te vea va a decir, él es cristiano. Ay, así se comportan los cristianos. Tiene que ver con el testimonio, hermano. Tiene que ver con la santidad. Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer la cruz de Cristo, hermano, entenderla, te debe llevar a santidad. Aquí estamos hablando de Josué. Josué no estaba en los planes de Josué Jesús, pero Dios le habló personalmente. Y la voz de Dios, hermano, lo cambia todo. Te aseguro que Josué entendía quién era Dios.
entendía que sin él estaba perdido. Josué, hermano, obedecía en todo, y así fue también como obtuvo cada victoria, incluso las más imposibles como Jericó y sus muros. ¿Qué es ser valiente, hermano? Significado valiente en el hebreo es gibor, que significa guerrero fuerte, osado y sin temor en la batalla. Ese es el llamado, hermano, que Dios nos hace. A ser obedientes en medio de la batalla, porque tú y yo como cristianos, hermano, estamos en una batalla. Y muchas veces, hermano, cuando tú quieras obedecer a Dios, habrá gente que se burlará. Te dirán tonto, nerd, amargado, aburrido. Sobre todo, hermano, en el ambiente que se mueven los jóvenes. Yo te llamo, joven, hoy a ser fuerte, que te esfuerces y seas valiente, no importando lo que digan los demás. Si lo que te debe importar es lo que Dios dice de ti. No es fácil, hermanos. Por eso no es fácil caminar en la voluntad de Dios, hermano, porque en el fondo cumplir con sus mandamientos es caminar en la voluntad de Dios, y caminar en este mundo en la voluntad de Dios, hermano, no es fácil. Por eso Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente. La obediencia, hermano, requiere un esfuerzo y mucha valentía, porque naturalmente nosotros no somos obedientes a Dios. No somos obedientes a Dios, pero sí somos obedientes a nuestros deseos. Para eso llegamos a correr, hermano. Y es aquí, hermano, donde quiero unir esta historia con nuestro Señor Jesucristo, quien fue ejemplo de obediencia y santidad. Jamás pecó. Y al leer obviamente estas palabras no podemos dejar de pensar en Él, en nuestro bendito Señor Jesucristo, porque nuestra salvación, nuestra obediencia, solo puede ser real en nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él padeció en la cruz por nosotros. Él pagó el precio y nos reconcilió con papá. Ya papá no está enojado con nosotros. Si tú has tomado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, papá ya no está enojado, te has reconciliado con Él. Y Él te hará caminar en obediencia. Mira lo que dice Hebreos 5, del 7 al 10, dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quizá, hermano, tú estás tratando de ser obediente con tus propias fuerzas. Y no se puede. Por nuestras propias fuerzas no se puede, hermano. Porque Él en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Es su sacrificio. Es el pago de nuestros pecados. Total, hermano, el pago total lo hizo Jesús. Lo único que nos puede llevar a caminar en obediencia a Él. Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos llamados a ser obedientes como Él fue obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz.
Por eso la palabra dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que aún siendo rey, hermano, aún siendo Dios, no fue algo que estimó como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, hermano. ¿Por qué es tan difícil obedecer, hermano? Porque es difícil amar. Y Dios nos pide amarlo a Él primero y amar a las personas. Es difícil perdonar, porque Dios nos pide, porque Dios nos perdona a nosotros y nos pide que perdonemos a otros, pero a nosotros nos cuesta perdonar. Por eso debemos esforzarnos y ser muy valientes. Muchas veces, hermano, te va a dar lata ir a pedir perdón, pero debes ser valiente, porque así lo ordena Dios y porque Jesús murió en la cruz. Y debes actuar como Dios actuó por medio de su Hijo, en santidad, en obediencia. El primer mandamiento, hermano, dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió la ley en esos dos mandamientos, hermano. Y mi pregunta es, ¿estamos guardando los mandamientos? ¿Amamos a Dios? Porque mira lo que dice Juan 14, del 20 al 24. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas le dijo, no el Iscariote, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Hermanos, aquí nosotros podemos darnos cuenta la importancia de conocer su palabra. Porque como dice la palabra, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Pero yo te digo ahora, dijo Jesús, ama también a tu enemigo. Aquel que deseó en su corazón a una mujer, ya es culpable de juicio. Y aquel que trata de tonto, de fatuo a su hermano, ya es culpable de homicidio. ¿Te das cuenta cómo Jesús puso la vara muy alta? Pero esa vara siempre ha estado. Pero el mandamiento, ¿qué es lo que hace? Señalar nuestro pecado. Pero también, hermano, el mandamiento señala la santidad de nuestro Dios, de nuestro Padre, hermano. Y la palabra es tan clara porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo como yo soy santo, dice la palabra, hermano. Por eso es tan importante Jesús. Por eso nuestra teología es cristocéntrica, hermano. Porque Él, hermano, Él es el autor y consumador de la fe. Mira lo que dice en Romanos 5:19. Dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos delante de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa que no es por tus obras que tú eres justo delante de Dios, sino que es por la obra de Cristo en la cruz.
el poder entender la cruz de Jesús, el sacrificio que Él hizo, el recibir el castigo, hermano, la ira de Dios. Si entendemos eso, hermano, te aseguro que caminaremos en obediencia. Porque sabe, hermano, Cristo vino a cambiarlo todo, hermano. Y si tú dices conocer a Jesús, tu vida debe cambiar, hermano. Te aseguro, hermano, que si tú hoy día sales a la calle y te atropella un camión y quedas vivo, tu vida cambiará. Dios es mucho más grande, hermano, que un camión. Si tú tienes un encuentro con Él, Él tiene que cambiarte. Él te transforma. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermano, imagínate, el pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo escogido por Dios. Y esto le fallaron a Dios porque no reconocieron a Jesús, endurecieron su corazón. ¿Qué hizo Dios? Ustedes no quieren, le voy a dar mi salvación a los gentiles. Pero eso no significa que se ha olvidado de Israel. Pero sí significa que aunque sea su pueblo, si desobedecen, pagarán las consecuencias. Y las están pagando hoy día, hermano, porque vivir sin Jesús, si tú no tienes a Cristo, hermano, tú vives en una guerra interior. Tú no tienes paz con nadie. Tú vives en la soledad. Por eso estas palabras que Dios le dice a Josué, hermano, son tan profundas. Porque te digo una cosa, el mundo vive en soledad. Oh, hermano, yo tenía muchos amigos, hermano, pero me sentía solo. Hasta que conocí a Jesús, hasta que conocí su salvación, hasta que conocí su palabra. Y me estaba Él diciendo en su palabra que Él iba a estar siempre conmigo. Aunque yo falle, pero eso no me da libertad para vivir como yo quiero. Al contrario, la gracia de Dios, hermano, el don inmerecido, es para darnos cuenta, hermano, lo diferente que es su amor, lo grande que es su amor, lo maravilloso que es conocer a Cristo, hermano. Quizá a ti te cuesta caminar en obediencia, pero a todos nos cuesta, hermano. Pero te digo una cosa, y aquí está la clave del texto. No te apartes de su palabra. Si tú estás caminando en desobediencia y hubo un tiempo que caminaste en obediencia, si tú estás en desobediencia hoy día, es porque has dejado su palabra. Permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes, dijo Jesús. Y no significa que haya que tener un esfuerzo, hermano. Significa que Cristo, hermano, aquellos que son cristianos se esforzarán en mantenerse en su palabra. Entonces, si tú estás escuchando y te das cuenta que estás lejos, tú tomarás estas palabras y volverás a la palabra y te esforzarás hasta llegar a la altura del varón perfecto, hasta llegar a ser como era Jesús, como Él caminó en esta tierra, no como era, como Él es, porque Él está vivo, hermano, porque Él murió en la cruz, pero al tercer día Él resucitó. Y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre. ¿Quién gobierna todo, hermano? Es Jesús. No es ni Piñera, ni el presidente de Estados Unidos, ni de Israel, hermano, es Jesús. Pero este mundo, hermano, lo único que hace es desobedecer y bailar arriba de los mandamientos de Dios. Pero hoy advierto a la tierra,
Hoy advierte este país, Chile. Si ustedes van en contra de la palabra, Chile pagará las consecuencias. Porque Dios, hermano, juzgará cada acto que vaya en contra de su palabra, hermano. Oye, hermano, si hoy día, tú ves la televisión y hay cada aberración, pero no me admiro, hermano, en forma personal, en decir, oye, ese hombre, ¿cómo puede ser? No, veo la sociedad como está, hermano, una sociedad que no tiene a Dios, una sociedad que no teme a Dios. Imagínate niños, hermanos, niños con armas dispuestos a matar a cualquier persona. Y yo no me explico esto, hermano, porque yo veo de repente en poblaciones de donde salen las personas más malas, veo tremendas iglesias, hermano. Bueno, y yo me pregunto, ¿y qué están haciendo esas iglesias, hermano? Bueno, también sé, hermano, y entiendo que el hombre rechaza a Dios naturalmente. Si tú, joven, hoy día tienes una actitud rebelde ante Dios, yo te digo, hoy arrepiéntete, estás a tiempo y esfuérzate y sé muy valiente para seguir los pasos de Jesús, para ser como el Maestro. No, pero si yo fui criado en el Evangelio, caminas como Jesús, obedeces la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios. Para terminar, hermano, en 1 Juan 2, del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, en obediencia, como anduvo Josué. ¿Sabes cuál es la traducción del nombre Jesús, Josué? O Josué Jesús. Está muy relacionada a la historia. Josué ganó casi todas sus batallas. Hubo una sola que perdió por Acán, creo que pecó. Pero ganó todas las otras batallas. ¿Por qué? Porque guardaba los mandamientos de Dios. Muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque soy muy pecador. Pero si para los pecadores la iglesia, pues hermano. Para los enfermos son los que necesitan médicos, dijo Jesús. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero terminar con esa frase, hermano. Un discípulo de Cristo, hermano, vive en obediencia a Cristo, amando a su prójimo, amando a Dios, haciendo buenas obras, no porque las obras lo salven, sino que porque su Dios lo guía a buenas obras. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Ven a Cristo, hermano. Cristo te puede hacer obediente. Cristo puede cambiar nuestro corazón rebelde, hermano, y esa inclinación que tenemos hacia el pecado. Tal vez tú estás diciendo que no puedo dejar el pecado. A esa es la conclusión que todos debemos llegar. No podemos dejar el pecado. Solo con Cristo. Solo Él nos puede salvar. Solo Él nos puede rescatar de la ira de Dios. Porque Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y eso, hermano, cambia nuestro interior. La presencia de Dios, hermano, cambia todas las cosas y las hace nuevas. Que el Señor les bendiga, hermano, que tengan una buena semana. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que nos hagas hijos obedientes como lo fue tu Hijo Jesucristo, Señor. Enséñanos a aferrarnos a la cruz, Rey, para caminar como Él caminó, Padre.
Gracias, papá, por este tiempo, Señor. Guíanos, Padre, en esta tierra, Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén, hermano. Discípulos de Cristo, hermanos. Manantial Radio 107.9 de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos, de 19 a 20 horas. Chao, que estén bien, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo. Chao, chao.